Ignacio, las epidemias en aquella época supongo eran terribles y devastadoras, ¿no? Para las poblaciones. Las epidemias han sido una calamidad de la humanidad desde que Sí. la humanidad existe. El enemigo de este mundo son los microorganismos, Ujú, los ciclones, los terremotos y los volcanes. ujú, sí, Entonces, ujú. esto no fue 1900, no sé qué dijiste, no, Ah, esto fue mucho antes. porque sí, porque aquí tengo que en 1914, pero no sé si fue antes Sí, entonces. se pasaron el dato mal, yo creo, pero bueno, Ajá, en ¿cuándo fue? agosto, Ujú. en 1869, Híjole. 1871, 2 años, tal como la misma epidemia o pandemia que pasamos hace 3 años, Híjole. igualito, era Ujú, igual. Y esto, en agosto de 1867 aparecieron los primeros fallecidos de viruela en Culiacán, Sinaloa, y ujú. en enero de 1869, 2 años después, el primer fallecido en Hermosillo, y desde ahí se expandió al resto del estado. La ruta más probable de llegada de la viruela sonora haya sido por la costa del Pacífico, aunque en Álamos el primer difunto se registró un mes después que en Hermosillo y en Guaymas. Duró 4 meses en presentarse el primer difunto, lo mismo que en San Miguel de Orcasitas. Siempre es un misterio, como lo fue hace 2 años, por dónde llegó Ujú. la pandemia. Lo que hasta ahora es difícil de entender es por qué empiezan las defunciones en Hermosillo y no en Guaymas, dado que Guaymas era el puerto de entrada al interior del estado en aquella época y creo que todavía. Ujú. Y es posible que algún pasajero enfermo bajara de un barco y la enfermedad siguiera su camino hacia Hermosillo, donde prendió la epidemia. El camino de Guaymas a Hermosillo, pues todavía no existía el tren, sino que era a través de las carretas o los caminos. Y los caminos de Guaymas iban a Hermosillo o a Álamos, desde donde se distribuían a todo el estado. Ujú. Además, habría que tener presente que la comunicación de Hermosillo a Álamos no era buena, por lo que es posible que la viruela haya llegado a Álamos desde Sinaloa directamente por el fuerte. Hay un camino antiquísimo rural entre el fuerte Sinaloa y Álamos, y Ujú. no desde Hermosillo, y que Álamos fuera el difusor de la epidemia en el sur del estado. Todo eso tiene lógica. Ujú. Los prefectos de distrito y los ayuntamientos implementaron de inmediato la conservación y propagación del pus vacuno, así le llamaban, utilizando directamente en el combate a la viruela. El 9 de febrero, a un mes del primer difunto en Hermosillo, se le informó al gobernador que para evitar continuar la epidemia, a esa fecha se había vacunado la mayor parte de la población y se estaba enviando a los pueblos del distrito el pus vacuno, que así se llamaba, que se recogía de los granos de los niños vacunados, que en ese sentido se le enviaba un vidrio y unas costras para su propagación. Fíjense nomás qué primitivo se escucha. Ujú. En esas fechas Hermosillo se comunicaba con Guaymas, Hermosillo y Ures, así como con Altar, lo que explica que la enfermedad se expandiera desde Hermosillo a San Miguel de Orcasitas y a los pueblos del distrito de Alpán, Átil, Uquitoa, Tubutama y Vitiquito, desde donde pudo pasar la enfermedad a Magdalena. No, cuando estemos hablando de esto, no imaginemos los caminos carreteros que hay ahora. Aquellos eran caminos de mulas que Ujú. no iban por la carretera actual. En Hermosillo, las difusiones por viruela sucedieron durante la primera mitad del año, principalmente en marzo, abril y mayo y junio, que corresponden a los meses secos y de temperaturas a la alza, tradicionalmente asociados a catarros del cambio de estación. En ese meses estamos, y se le llama en la literatura los meses de la canícula. Ujú. Entre 1868 y 69 en Hermosillo, que entonces tenía 13.856 habitantes, en todo el municipio murieron 1.111 personas, que son muchos para la población de entonces. En 1869 murieron en Hermosillo 50 yaquis. Hay que Híjole. recordar que en Hermosillo viven los yaquis desde tiempos inmemoriales. Ujú. Entre ellos José León, Miguel Álvarez, Secan Buitimea, María Molina, Valentina Seamo y Fermina Amarillas. Estos datos sugieren que los grupos de poder económico de Hermosillo casi no sufrieron muertes por la viruela, ya que los apellidos de las familias más poderosas de la ciudad no aparecen en las actas de defunción de los fallecidos por viruela, o la vacuna se aplicaba mejor en estos sectores, o a que sus condiciones de vida les permitió sortear la enfermedad.
Ujú, Posiblemente, si recordamos el H1N1, pues estos adinerados iban a Tucson en avión a vacunarse primero que los demás, ujú, sí. o, o tenían mejores condiciones de higiene en sus viviendas. El último muerto por viruela se presentó en Fronteras, en el extremo noreste de Sonora, más de 2 años después de haber iniciado la epidemia en Hermosillo. A partir de entonces, pues desapareció la epidemia de viruela en Hermosillo. Después podemos hablar de otras epidemias que hubo en Sonora, Ujú, parecidas a estas, para que conozcamos lo que vivimos o recordemos lo que vivimos hace 3 años o 2 ujú. aquí en el país o en el mundo. Oye, Ignacio, ¿había alguna forma de identificar, por ejemplo, los lugares en donde había algún caso de viruela? No recuerdo si tú me platicaste en otro, un tema parecido, que se les ponía en las casas como una banderilla, ¿no? De cierto color que indicaba que había una persona. Entonces no sé si ahí también aplicó eso. No, esto No, es todavía mucho no. más Mm, atrás, aquello, no sé qué epidemia, ya hablamos de esa, no recuerdo cuál era, que se ponía una bandera anunciando que ahí estaba un enfermo o había muerto algo, que eran diferentes las viruelas. ujú, Quiero recordar, y si quieren hablamos de eso, de que Ángela Peralta, la famosísima cantante de ópera de principios del siglo, murió de una epidemia, y si quieren hablamos de eso la próxima semana, porque hay un error al decir que ella se infectó aquí en Hermosillo, y no fue así. mm. Se infectó en otra parte y murió en Mazatlán. Eso también resulta muy interesante, cómo se propagó aquella epidemia en aquellos tiempos cuando le tocó a ella morir. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos, Ignacio, como siempre, esta colaboración. Estaremos en contacto entonces la próxima semana. Un saludo, que estés muy bien. Igualmente, gracias, Gracias. abrazo para todos los sonorenses.